una maldición en mi vida, financiera, que traía a través de mi padre. Mi padre siempre fue bendecido, pero siempre era bendecido y la plata salía por entre medio de los... Perdió hasta casa mi padre. Una vez le regalaron una casa y vendió esa casa y un pastor brasileño dijo, mira, esa plata deposítala en Brasil, porque en Brasil el porcentaje es 20% de lo que te dan anual, 30%. Y mi padre le hizo caso, bueno, pum, y el banco quebró, lo perdió todo. ¡Ah! Maldición tras maldición. Bienvenidos mis amigos, mis amigas, feliz mañanita de Shabbat. Estamos hoy con el corregidor 22. Abrimos como siempre esta lista de reproducción con Efesios 6:12, la referencia que es que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra gramáticas que se dan por el aire, por el sonido. Y abrimos con lo dicho por este pastor José Cubillos, bajo lo que de verdad sucedió con su padre. Es decir, lo primero que vamos a esbozar es lo que en verdad era el problema de su padre. Deuteronomio 28, 19, 20 dice: vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y abandonarme. ¿Por qué? Porque su padre se organizó su vida desde el cristianismo rechazando la Torá. Por lo tanto, las consecuencias que le venían eran estas. Esto sí se asigna a lo que fue la vida de su padre y las obras erráticas que dio, que vivió, que tuvo que vivir. Que ahora vamos a demostrar que Cubillos, el hijo, da todavía más errática todavía. Porque esta es la maldición que acabamos de leer en Deuteronomio 28, 19, 20. Esta es la maldición bajo la cual estuvo su padre. Esta sí, que es por no tener en cuenta la Torá, por vivir de espaldas a la Torá. Consecuencias que se relatan en el capítulo 28 del libro de Devarim, Deuteronomio. Pero Cubillos llama maldición a lo que solo es una equivocación financiera. Si él entiende que su padre, las maldiciones que tuvo su padre y la conducta errática no es por no guardar Torá, entonces está acusando a su padre de una maldición cuando solo es una equivocación financiera, lo que tuvo. La maldición de su padre, vuelvo y repito, fue no vivir Torá. La maldición de su padre no fue invertir neciamente. Eso es una consecuencia. Pero la maldición de su padre fue no vivir Torá. Ahora, la maldición la hace suya el hijo Cubillos de esta manera, que se relata en la referencia, por ejemplo, de Efesios 6:2, que dice así. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Honrar a tu padre y a tu madre. No es un mandamiento solamente para que lo acabe de entender el cristianismo. Honrar a tu padre y a tu madre no es solamente la Torá. Aquí está en Efesios 6:2. Que se recuerda, ¿verdad? Que eso es lo que hace el Nuevo Testamento, el llamado Nuevo Testamento, recordarte la Torá en todo tiempo. Que es una referencia de Éxodo 20:12, que es donde aplica que honrarás a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento con promesa. Por lo tanto, al no honrar a su padre y a su madre, sino trasladando a su padre la asignación de una maldición, que en verdad es solamente una equivocación financiera, dado que él no entiende que la maldición fue por no vivir Torá, entonces está maldiciendo a su padre, obviamente. Maldice las obras de su padre, sin que las atribuya, esas obras de su padre, no las atribuye a fuera de Torá. Por lo tanto, está maldiciendo las obras de su padre
o lo que es lo mismo, maldiciéndolo. Por lo cual él se hace un maldito, este Cubillos, maldecidor de su padre. Y en Levítico 29 coloca el castigo que tiene maldecir a su padre de esta manera. Es que al final esta gente no habla nunca en corrección, no lo pueden evitar, todo lo que hablan es necedad y no pueden hablar nunca en corrección ni aún de lo suyo. Y su padre ya está muertecico, dicho sea de paso. El Levítico, por lo tanto, se duplica el pecado de maldición. Ahora verán, Levítico 29 nos dice, el Levítico 29, nos dice, cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Esa persona es culpable de un delito de muerte. Por lo tanto, esto es lo que les llega. Esto es lo que les llega conforme a la Torá que dicen ellos que están predicando, que tienen de maestros de la Torá lo que tienen de escritores, es decir, nada. Entonces, si la maldición que achaca a su padre no la habló con su padre en vida, si sintió que su padre estaba maldito porque no acertaba financieramente y esto no lo habló con su padre en vida, la maldición póstuma respecto a su padre es doble, se duplica y encierra mayor castigo. ¿Por qué? Porque ya interviene también cobardía, por no decirle a tu padre lo que opinas. Entonces, en resumen, para acabar, el corregidor 2, no se dan cuenta que viven malditos, viven en maldición, no son capaces nunca de llamar las cosas por su nombre, por eso viven enfermos y malditos. Shabbat Shalom, besos y abrazos. Amada del Mashiach. Shalom.